Bien, jóvenes, pues buenos días a todos. Para continuar con el tema del ingreso grabado y el ingreso exento, ahora nos vamos a enfocar al artículo 93 de la ley de ISR. Todo el artículo 93 nos va a estar hablando de aquellos ingresos del trabajador sobre los cuales no va a pagar el impuesto sobre la renta. Y en esta ocasión vamos a hablar nada más de la fracción número 1, ¿sí? Aquí está la fracción número 1. Ustedes la subrayaron como yo les pedí, la analizaron y también hicieron un ejercicio, ¿sí? Esta fracción la voy a desglosar para que ustedes la comprendan como paso por paso. Entonces, lo que primero nos dice la fracción número 1 es que no se va a pagar el impuesto sobre la renta en la obtención de los siguientes ingresos. Y dice, entonces, que no se va a pagar el ISR cuando el trabajador gane el salario mínimo, todas aquellas prestaciones distintas porque gane el salario mínimo no van a pagar ISR. ¿Cuáles son esas prestaciones distintas del salario mínimo? Pues horas extras, aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, ¿sí? Todas aquellas prestaciones distintas del salario mínimo, ¿sí? Aquí voy a dejarlo en paréntesis porque en ningún momento mencioné vacaciones, ¿verdad? Entonces, las prestaciones distintas del salario mínimo van a ser horas extras, prima dominical, prima vacacional, aguinaldo, ¿sí? Entonces, la ley trata de ser muy específica y te menciona algo más acerca del tiempo extraordinario. Pero antes de pasar a eso, quiero que se concentren en esto. Dice, las prestaciones distintas del salario mínimo que reciban los trabajadores de salario mínimo. O sea que está hablando de todo aquello que es aparte del salario mínimo. Pero luego te pone una condición. Siempre y cuando esas prestaciones distintas estén calculadas sobre dicho salario y que no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. ¿Qué te quiere decir con esto? Pues que el mínimo señalado por la legislación laboral de aguinaldo son 15 días. Si tú le pagas al trabajador más de 15 días de aguinaldo, ya no estás dentro de los mínimos señalados por la legislación laboral. Si tú en vez de darle 6 días de vacaciones en el año, le das más de 6 días, entonces excede los mínimos señalados por la legislación laboral, ¿verdad? Entonces esa es la condición para que el trabajador, si gana el salario mínimo, esté exento todo lo que gane aparte del salario mínimo, ¿sí? Eso te tiene que quedar claro ahorita. Que si gana el salario mínimo el trabajador, todo lo que gane aparte del salario mínimo va a estar exento del impuesto sobre la renta. Entonces, eso es lo que te tendría que quedar claro, ¿ok? Bueno, aquí quisiera que te enfocaras en la idea. Todo el tiempo, en todas las diapositivas, te voy a repetir este título, para que no se te olvide que de eso estamos hablando. Todo lo que diga acá abajo, ¿sí?, tiene que ver con este título. No se pagará el impuesto sobre la renta en la obtención de los siguientes ingresos. Y la fracción 1 te dice aparte, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, ¿sí? También te habla de las prestaciones de servicios que se realizan en los días de descanso
sin disfrutar de otros en sustitución. Yo no les voy a poner ningún ejemplo de estas prestaciones distintas que realicen sus días de descanso porque no tenemos ningún ejercicio de eso. Solamente vamos a hacer ejercicios de tiempo extraordinario, ¿sí? Entonces, si gana el salario mínimo, el tiempo extraordinario va a estar exento todo por ganar el salario mínimo, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí?, no exceda de los límites establecidos por la legislación laboral. No sé si recuerden cuáles son esos límites, pero les recuerdo: 3 horas al día y no más de 3 veces a la semana. Esos van a ser los límites señalados por la legislación laboral. Entonces, nuestros ejercicios todos, ¿sí?, no van a exceder nunca de los límites señalados por la legislación laboral. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que ustedes están aprendiendo, ¿verdad? Lo básico que dice la legislación laboral. Entonces, con lo que se tienen que quedar en esta diapositiva es que si el trabajador gana el salario mínimo, su tiempo extraordinario está exento todo, el 100%, ¿ok? Bueno, nos vamos a la siguiente, ¿sí? Aquí les hago ese ejemplo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario. Y les pongo este ejemplo. El trabajador gana el salario mínimo y trabajó 13 horas. Ustedes ya saben calcular el tiempo extraordinario, pero aquí les pongo un ejemplo. El salario mínimo entre 8, porque es la jornada diurna, ¿sí?, te da 12.83. Luego, ese 12.83 lo vas a multiplicar por las horas extras. En este caso, como son 13 horas, acá está 9 y 4 son 13. Pero las primeras 9 son al doble y las siguientes 4 son al triple. Entonces 9 por 2, 18, 4 por 3, 12. 18 más 12 te da 30. Y por eso los 12.83 lo multiplico por 30. Y al trabajador le vas a pagar 385.05. Y por ganar el salario mínimo, todo está exento, ¿sí? Nada está grabado. ¿Por qué? Pues porque gana el salario mínimo, ¿sí? Eso te tiene que quedar claro. Continuamos. No se pagará el impuesto sobre la renta en la obtención de los siguientes ingresos. Te dice la fracción 1. Tratándose de los demás trabajadores. ¿Quiénes son los demás trabajadores? Pues quienes ganan más del salario mínimo, ¿sí? Entonces, si ganan más del salario mínimo, va a estar exento el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario. Y acá te vuelve a repetir, también va a estar exento el 50% si el trabajador labora el día de su descanso sin disfrutar de otro en sustitución, siempre y cuando no excedan de los límites previstos por la legislación laboral. Esto nosotros no lo vamos a practicar, pero lo vamos a dejar en la teoría, ¿ok? Entonces, si el trabajador gana más del salario mínimo, lo que le pagues de tiempo extraordinario por ganar el salario mínimo está exento el 50% y grabado el 50%. Y en la siguiente diapositiva te pongo un ejemplo. Gana 9.500 al mes, trabajó 5 horas extras, y entonces los 9.500 entre 30 te da 316.66. Entre 8, porque es jornada diurna, te da la hora 39.58. Por 5 horas al doble, te da en total 395.83. ¿Cuánto está exento y cuánto está grabado? La mitad, el 50% de 395
está exento y el 50% de 395 está grabado. ¿Por qué? Porque gana más del salario mínimo. Eso es clave. Bueno, aquí le voy a llamar a lo siguiente, que la ley de ISR te pone una condición. No se pagará el impuesto sobre la renta en la obtención de los siguientes ingresos. Y esta es la condición, ¿sí? ¿Cómo vas a interpretar esta parte? Pues que dice, sin que esa exención del 50% exceda del equivalente a 5 veces el salario mínimo, ¿sí? Por cada semana de servicio. Aquí te dejo cuántos son 5 salarios mínimos. 102.68 del 2019, ya sabes por qué estamos trabajando con el 2019, te da 513.40 por semana. Este lo vas a interpretar como el límite que puedes exentar. Y te voy a explicar esto con un ejemplo. Aquí el trabajador gana 17.500. Trabajó 8 horas extras en una semana. ¿Sí? 17.500 entre 30, para saber cuánto gana diario, 583.33 entre 8, para saber cuánto gana por hora, por 8 horas al doble, te da 1.166.66. Si no existiera la condición, pues tú exentarías mitad y mitad, ¿verdad? Y entonces aquí no puedes exentar mitad y mitad porque la mitad de 1.166 excede los 513.40, que es la condición que tienes para exentar. O sea, no vas a poder exentar cuando el trabajador gane más del salario mínimo, no vas a poder exentar más de 513.40, ¿sí? Solamente vas a poder exentar los 513.40 y el resto lo grabas, ¿sí? Acuérdate que aquí te quiero hacer una aclaración. Esto todavía no es impuesto. Todavía no estamos aprendiendo a calcular el ISR. Simplemente estamos aprendiendo a separar qué parte va a entrar en el cálculo del ISR, que es el importe grabado, y qué parte no va a entrar en el cálculo. Esto todavía no es impuesto, ¿ok? Enseguida te voy a poner un ejercicio, son 3 ejercicios, pero te voy a poner uno como este, para que tú practiques y te acuerdes que si el 50% del tiempo extraordinario excede de 5 salarios mínimos por semana, no puedes exentarlos, ¿sí? Este es el límite, ¿ok? Bien. Y la fracción 2 te va a decir lo siguiente, que si hay un límite exento, lo que te reste va a irse grabado por automático. Por eso dice, por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a que se refiere la fracción anterior, o sea, la 1, se pagará el impuesto en los términos de este título, ¿ok? Y aquí me regreso a esto, ¿sí? Este es el límite. Le estás pagando 1.166.66. Este es el límite. La fracción dice, el resto, grábalo. ¿Ok? Bien, pues espero que te haya quedado claro. Igual, pues puedes estar retomando este video y cualquier duda la podemos comentar en hora clase. Gracias.